Cuando el calor aprieta, nuestros coches, especialmente nuestros motores, sufren. Unos piensan que un motor térmico, que trabaja normalmente a 90 grados, con más de 30 grados sufre mucho. Otros que los motores eléctricos y sus baterías lo llevan aún peor. Y por último, hay quienes opinan que los híbridos, que usan ambos tipos de propulsión a la vez, son los que peor lo llevan. Te vamos a sacar de dudas. Bienvenidos a Garaje Hermético. ¡Enciérrate con nosotros! ¿Será el cambio climático o será porque toca? Lo cierto es que los últimos veranos en todas partes están siendo muy calurosos. Y este verano de 2025 en España raro es el sitio donde no se han superado los 40 grados centígrados. No hace falta ser un genio. A cualquier máquina en general el calor no le gusta. Cuando creé este guión pues tenía el ventilador, o tengo una base que se va ventilando, pero es que cuando venía hacia acá, que siempre pongo el navegador en el teléfono del coche, bueno, es que llega un momento que como estaba cargando el móvil y además le pegaba un poco el sol y estaba funcionando como navegador, ha subido de temperatura y ha dicho el teléfono que basta, que hasta aquí hemos llegado. Así que en general, para las máquinas, también para las personas, pero aquí hablamos de máquinas, el calor no es bueno. Y está claro que ni mi ordenador ni mi teléfono llevan motores ni llevan baterías enormes. Es decir, que cuando hay motores de por medio y baterías muy grandes, les afecta todavía más. La pregunta es, ¿a qué tipo de propulsión les afecta más el calor? Esto es lo que vamos a contaros con todo lujo de detalles en este vídeo. Motores térmicos hasta 2500 grados. Siempre se dice que la temperatura óptima de un motor de combustión térmico se sitúa en torno a los 90 grados. Bueno, esto os diría que no es del todo cierto. Ahora vamos a explicarlo. Sí que os digo una cosa. Cuando hablamos de la temperatura del motor, hablamos de la temperatura en general del bloque, porque en la cámara de combustión, donde estalla, donde explota, por eso se llama de explosión, la gasolina y el aire, se llegan a producir temperaturas instantáneas de hasta 2500 grados. Sin un sistema de refrigeración, un motor térmico sencillamente se destruiría. Esto es lo que le pasó al bueno de Nikolaus Otto, que cuando inventó el primer motor de 4 tiempos, térmico, de explosión, no se le ocurrió poner un sistema de refrigeración en el primer prototipo. Luego, por supuesto, sí. ¿Y qué pasó a ese primer prototipo? Lo hemos comentado muchas veces, que explotó. De ahí la frase, que por cierto, no sé si es verdad o no, pero a mí me gusta, que dijo, es brutal, pero funciona. Antes había más motores con refrigeración por aire. Ahora apenas en algunas pequeñas motos ya no se usa. Con lo cual se usa pues, un sistema que utiliza el agua para refrigerar el motor, que, como decía Rodrigo fuera de cámara, es la temperatura que tú estás midiendo. Y el agua hierve a 100 grados. Hierve a 100 grados a una presión normal y una altura normal. Pero si varía la presión, si varía la altura e incluso si varía la composición, esa temperatura de ebullición en los modernos líquidos refrigerantes puede llegar a superar los 130 grados. Me voy a salir un poco del guión para contaros que, claro, al principio los motores antiguos refrigerados por agua, pues era refrigerados por agua normal y corriente, del grifo, que hierve a 100 grados. De hecho, al principio no tenía ni bomba de agua, simplemente el agua más caliente subía arriba, pasaba por el radiador, y la más fría, que pesa más, bajaba. Se llamaba por termosifón. Es decir, que a 100 grados hervía, con lo cual tenía que mantener el agua por debajo de esos 100 grados. Esos 90 que decimos que es la temperatura óptima. Insisto, en motores de deportivos o de coches muy modernos, no digamos ya de competición o de Fórmula 1, esa temperatura puede ser ideal de funcionamiento de 100, de 110 hasta de 130. Insisto que en un motor de Fórmula 1, por ejemplo, las temperaturas en el momento de la explosión en el motor alcanzan y superan los 2500 grados. En perfecto estado. Un coche normal, que no sea muy antiguo y que esté, lo más importante, en perfecto estado, puede funcionar, puede circular tranquilamente con temperaturas superiores a los 40 grados y a los 50. No le pasa nada, sobre todo mientras está en movimiento, que el aire, aunque sea muy caliente, pasa por alrededor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un atasco en la ciudad? Pues que a veces
ni los propios ventiladores que se ponen en marcha, los electroventiladores, en ocasiones no son capaces, si hace mucho calor, de mantener la temperatura del agua por debajo de esos 100 o 110 grados. Insisto, si el coche está en buen estado, lo que sucede es que si tienes el radiador tupido, que se ha metido grasa, con polvillo, insectos, suciedad, no pasa bien el aire, los manguitos se han reblandecido y cuando la bomba de agua chupa se cortan el agua, se abollan, digámoslo así, porque son muy viejos, o la bomba de agua no funciona y no da el caudal pleno, o el termostato no abre del todo. Bueno, pues con todo eso la cosa se complica y el agua puede llegar a hervir. Y cuando el agua hierve, pues la avería de la junta de culata quemada está muy a la vista. Fuera de cámara me estaba acordando de una anécdota, y es que un amigo mío estábamos esquiando y dio un golpe a un R5 y rompió el radiador cuando veníamos de viaje. Me dijo, no podemos volver. Y dije, sí, sí. Y cerramos el circuito sin radiador. Claro, hacía una temperatura por debajo de 0 y cuando llegábamos 5 o 10 grados. Conseguimos llegar sin radiador, pero bueno, esto es una cosa que no os aconsejo hacer y en cualquier caso hay que vigilar bien y cuidar bien el sistema de refrigeración. Marcas que venden sus coches en países donde es frecuente las altas temperaturas, Medio Oriente, Norte de África, según qué sitios, tienen versiones especiales para esos países. Generalmente se llaman tropicalizadas, porque son esos países que están entre los dos trópicos, que están preparadas para esas temperaturas más altas. Suelen tener radiadores más grandes, es lo más habitual, bombas de agua de más caudal, electroventiladores más potentes y de esta manera pueden trabajar sin problemas a temperaturas más elevadas. Hay que tener especial cuidado con los coches clásicos o simplemente veteranos. Primero, insisto, que esté en perfecto estado el sistema de refrigeración, pero es que incluso en ese tipo de coches, aun estándolo, pueden llevar mal el calor. Por ejemplo, recuerdo que un coche clásico tan conocido como el Citroën 2 caballos lleva el motor refrigerado por aire, lo cual exige tener un cierto cuidado. También os digo que estos coches triunfaron en África, entre otras cosas porque no había problema de que se estropeara el radiador, sencillamente porque no llevaban. Por cierto, algo que no está en el guión y es importante decir, ahora voy a contar una anécdota, pero primero os cuento esto. Muchos coches que usan refrigeración por aire, por ejemplo los Porsche, sí que tenían refrigeradores de aceite especialmente grandes, porque en este caso el propio aceite también de algún modo refrigeraba el motor. La anécdota que voy a contar es que cuando trabajaba en esta tienda de coches que os he dicho, pues una persona, no voy a decir el sexo, que luego alguien se mete conmigo, una persona se llevó un Citroën 2 caballos y me llamó al día siguiente diciendo que había tenido una avería muy grave y que era culpa nuestra. Le dije, ¿por qué? Dice, no, porque se me ocurrió abrir y mirar cómo estaba el nivel de agua y no tenía agua y lo llené de agua. Lo que hizo es abrir el tapón, digamos, por donde se echa el aceite y llenar el interior del motor de agua. Yo le dije, no lo podías haber llenado de agua porque este coche no lleva agua. Así que ya cuando se lo expliqué, se dio cuenta de que había metido la pata y por supuesto de que era culpa suya. Pero fijaos qué malo es la ignorancia. No solo junta de culata. Cuando un motor térmico sube excesivamente de temperatura, porque ya el agua sobrepasa los 100 grados, por tanto no enfría lo suficiente, la parte más débil metálica es la culata, porque el bloque es más tocho, más grande, pero la culata es más delgada. Además, es más frecuente que el bloque sea de hierro y que la culata sea de aluminio. Y bueno, pues la culata se calienta, se deforma y entonces la junta de culata, que es la que tapa, que después se llama junta, pues sella exactamente la cámara de combustión, se quema. Con lo cual la presión de los cilindros se escapa al sistema de refrigeración, al cárter de aceite, se mezcla el agua, el aceite, bueno, un totum revolutum. Esto se nota incluso cuando ya el motor se ha enfriado porque tú arrancas, aceleras y como se escapa la presión de la cámara de combustión al circuito de refrigeración, nada más arrancar, aunque el coche esté frío, aceleras y parece que el agua hierve. No, es que sale los gases del interior del motor al circuito de refrigeración. Eso es quemar la junta de culata. No es el único problema.
seguramente es el más grave, porque ya cuando pasa eso, como os digo, el motor entra en barrena y te lo puedes cargar completamente. Pero sin llegar a tanto, pues trabajar a una temperatura excesivamente alta supone mayor desgaste en general para el motor, más trabajo para los manguitos, puede llegar además a provocar lo que se llama autoencendido. El autoencendido es muy grave. ¿Qué quiere decir esto? Es que la temperatura del motor es tan alta que cuando comprimes la gasolina, antes de que salte la chispa, se inflama. Esto es muy malo para el motor. Yo siempre pongo el ejemplo de una bicicleta. Imagínate que cuando estás pisando el pedal de la bicicleta hacia abajo, te dieran un golpe hacia arriba. Te haría un daño en la pierna terrible. Pues esto es lo que pasa en un motor de combustión cuando se produce el autoencendido. Insisto, cuando la mezcla de aire y gasolina, porque esto pasa en los motores de gasolina, se inflama antes de que salte la chispa. Para acabar, 2 detalles más referentes al calor y a los motores térmicos. Todos lo sabemos. A los sistemas electrónicos, no eléctricos, no les gusta la temperatura. También pueden llegar a provocar fallos. Y otra cosa más, no sé si sabéis, imagino que sí, que todos los depósitos de gasolina, también los de diésel, pero la gasolina se evapora más. Y esto que voy a contar sucede más en los de gasolina. Tienen una toma por donde tú metes el boquerel en la gasolinera y lo llenas, pero tiene también un tubito de ventilación, para cuando llenas de gasolina, pues salga el aire. Esos tubitos no se le presta la debida atención y a veces se pueden taponar, doblar. En ese caso, lo que sucede es que si hace mucho calor y no está bien esa ventilación, cierras el tapón del depósito, que debe cerrar herméticamente, con el calor se producen vapores. ¿Cuál es el riesgo? No es un riesgo de incendio. Hombre, se puede producir, pero es muy raro. El riesgo es que imagínate que el depósito está por la mitad y que tú abres el tapón de la gasolina. Eso pasa a veces con los jerrycans que tienes metálicos cuando vas a comprar gasolina, y abres y sale una vagonada de aire. Eso es una de las cosas por las cuales está prohibido fumar mientras repostas gasolinas. En cualquier caso, os aconsejo que cuando hace mucho calor y vais a abrir y abrís el tapón del depósito, pues lo hagáis con cuidado y, por supuesto, no poniendo la carita delante, sino apartándola. Más grados igual menos oxígeno. Esta fórmula matemática es bien sencilla. Cuando hace más calor, el aire se dilata. Entonces, a igualdad de volumen, esa cantidad de aire contiene menos oxígeno. Esto es justo para lo que se inventaron los intercoolers, que lo que hacen es enfriar el aire para que entre, a igualdad de capacidad, a igualdad de cilindrada, más aire y más oxígeno y aumenta el rendimiento. Bueno, pues cuando hace calor sucede justo lo contrario. Con mucho calor, el coche, un coche térmico, da igual, más los de gasolina que los diésel, pero ambos pierden rendimiento. Los motores turbo, además, son especialmente sensibles a esto que os digo. Además, fijaos, se nota tanto que no hace falta ni medirlo. Es que si tienes un coche con turbo, o también sucede en motores de altas prestaciones, tanto de coches deportivos como, por ejemplo, de motocicletas. Vas rodando un día a mediodía con 40 grados y notas al motor más perezoso, que le cuesta más. Y por el mismo motivo sales un día por la noche con 10-12 grados y dices, ¿cómo corre el coche? O sea que estas cosas, si sois un poquito sensibles, se notan. Eléctricos, menor rendimiento. Los motores eléctricos, ojo, los motores sufren poco con el calor. Trabajan a temperaturas muy bajas, 20-30 grados, con lo cual una temperatura de 40 grados pues tampoco les afecta demasiado. Lo que sí sucede es que esa temperatura alta sí afecta a los componentes electrónicos, que tienen mucho más que un coche térmico, y especialmente a las baterías. Fijaos si les afecta que si las baterías, y esto pasa, ahora os lo contaré, exceden una cierta temperatura que el coche considera que es peligrosa, llegan primero a reducir la tensión de salida e incluso a cortar y a que se pare el coche. Que se pare el coche es un caso un poco límite, pero yo recuerdo probando un coche eléctrico, hacía mucho calor y de repente noté que el coche no corría, que ofrecía un rendimiento, digamos, como 2/3 de lo que consideraba normal. Y de repente vi que se encendía en el cuadro un indicador que decía exactamente Powered Limited. Esto no se cuenta mucho de los eléctricos, pero en países calurosos, ojo. Sin llegar a tales extremos, pues las baterías pierden rendimiento. Eso se traduce en que el coche corre menos y, ojo, también en que la autonomía es menor. Además, si añades que se hace mucho calor, pones el aire acondicionado, la tormenta perfecta. He consultado diversas fuentes y todas coinciden, pero la propia Renault advierte que con temperaturas claramente por encima de los 30 grados, la autonomía puede llegar a reducirse hasta un 30%. Si la temperatura es más alta todavía o si usas de una forma intensiva el aire acondicionado,
puede llegar a reducirse la autonomía entre un 40 y hasta un 50%. Un eléctrico se autoprotege. Con un coche térmico, por despiste o porque eres un bruto que no miras a la alta temperatura o una luz roja, puede llegar a destruir el motor. En un motor eléctrico, en un coche eléctrico, no, porque un coche eléctrico es más listo, se autoprotege. Ya os he dicho que cuando ve que la temperatura sube demasiado del motor, normalmente suele ser de las baterías, se autoprotege, baja su rendimiento y llega a cortar. El coche corre menos, pero te aseguro que no va ni a explotar ni a arder. Tranquilos. Se autoprotege, pero hasta cierto punto, porque si el calor es muy intenso, pues va a hacer esto que os digo, pero si no es muy intenso va a dejar trabajar a las baterías a alta temperatura, con lo cual al final pues ese calor extremo sí que hacen que envejezcan pues, de una forma acelerada y acorten su vida útil. Por cierto, un consejo, si hace mucho calor, no cargues las baterías de tu coche, menos si es al sol, al 100%. Confórmate con cargarlas al 70 o el 80% y tus baterías, las de tu coche, te lo agradecerán. Exactamente igual que en los térmicos, a los coches eléctricos el calor les puede afectar, pues tienen más sistemas electrónicos, podéis imaginar, conectores, aislamientos, componentes, ciertos aislantes, placas de circuito y todas esas cosas que llevan estos coches. Generalmente no va a pasar nada, pero que sepáis que con mucho calor son más proclives a dar fallos. En resumen, en los coches eléctricos el calor afecta al rendimiento, tanto en potencia como en autonomía, y también a la longevidad de las baterías, que es claramente el componente más crítico y sin duda, evidentemente, el más caro de un coche eléctrico. Híbridos, lo peor de dos mundos. Siempre decimos que los híbridos reúnen lo mejor de dos mundos, de los térmicos y los eléctricos. Bueno, pues hoy decimos lo mismo, pero decimos que reúnen lo peor, porque tienen los mismos problemas que puede tener un térmico y los mismos problemas que pueden tener un coche 100% eléctrico. Esa es la mala noticia. Pero la buena es que realmente en un coche híbrido, da igual que sea mild hybrid, híbrido convencional o enchufable, realmente es verdad que tiene los dos sistemas, pero también es verdad que los dos sistemas, precisamente como tienen ayuda uno de otro, funcionan o trabajan menos al límite. Es el caso del motor térmico. En un híbrido, sobre todo un buen híbrido, el motor térmico en momentos puntuales, que es un adelantamiento, una subida, una arrancada, tiene una ayuda del motor eléctrico, con lo cual trabaja más relajado, pero a su vez el motor eléctrico, cuando el coche está lanzado, no funciona. Con lo cual, como os digo, teóricamente tendrían el doble de posibilidades, pero en la práctica los dos sistemas trabajan con más relax. Además, juegan con otra ventaja. Por cierto, con otra ventaja que no he comentado en los eléctricos. Los coches eléctricos e híbridos de media son coches mucho más jóvenes. La media de edad de los coches eléctricos híbridos es mucho más baja que los coches convencionales. Y la modernidad y la juventud, en este caso, son claramente una ventaja. ¿Cuál es más sensible? Unas cosas con otras, el tipo de tracción, el tipo de coche más sensible al calor es el eléctrico. ¿Por qué? Porque aunque no tengas una avería, si hace mucho calor, vas a notar disminución del rendimiento en potencia y prestaciones, además de que si lo usas habitualmente con mucho calor, vas a recortar la vida útil de la batería. Un térmico en buen estado se defiende bien del calor. A ver, en casos extremos puedes notar lo que decía de un coche turbo y tal, una disminución de la potencia, pero es que va a ser un 5, como muchísimo un 10, y no creo que llegue a tanto. El mayor inconveniente de un térmico con las altas temperaturas es que si no estás atento, normalmente si sube mucho la temperatura se enciende una luz roja, sí, pero hay gente muy distraída. Es que puedes llegar a cargarte el motor. Hay coches modernos, térmicos, que cuando la temperatura se dispara y manda un aviso y no haces caso, llega a rebajar la potencia del motor e incluso a detenerlo, pero esto es muy poco frecuente. Y es verdad que los híbridos sufren los inconvenientes de unos y de otros, pero como os decía, los sufren en menor medida. Casi os diría que los híbridos en general pues se defienden especialmente bien del calor. Algunos consejos. Antes de llegar a la conclusión, como quiero que este vídeo sea práctico, os voy a dar algunos consejos. Siempre que puedas, huye de viajar a las horas de más calor. Si eres de los que no te molesta conducir de noche, es mi consejo. En verano hace más fresquito y además vas a tener mucho menos tráfico. Aparca a la sombra.
Y me dirás, bueno, es que no siempre se puede. No siempre se puede. Si no se puede, pon un parasol y está bien dejar bajadas las ventanillas 1 centímetro o centímetro y medio. Revisa el coche antes de salir. En un térmico, todos los niveles es muy importante, y la batería de 12 voltios, que con el calor sufre porque se evapora el agua. Y en los eléctricos, asegúrate, y en los híbridos, que los sistemas de refrigeración, que también lo llevan, no lo he dicho antes, las baterías, funcionan correctamente. Software actualizado, sobre todo los eléctricos, también los híbridos, tienen muchas actualizaciones de software que hacen que el coche funcione mejor. Asegúrate, si vas a hacer un viaje largo, que tu coche está a la última. No abuses del aire acondicionado, no abuses por tu salud y si vas a un eléctrico, porque de esa manera tendrás más autonomía. No cargues tu coche eléctrico a tope y al sol. A veces veo coches cargándose eléctricos al 100% a pleno sol. No se te ocurra hacer eso. Y recuerda el preacondicionamiento. Esto lo tienen casi todos los coches eléctricos y lo que te permiten es refrescar, vamos a decirlo así, el coche, el interior, la batería, cuando todavía el coche está enchufado, con lo cual no merma la autonomía. Hay algún que otro consejito más, pero estos son realmente los importantes. Conclusión. Como en todo lo relacionado con el uso del automóvil, para evitar problemas, lo mejor es un buen mantenimiento y revisar el coche, sobre todo si te vas a ir de viaje. Revisar el coche y un uso adecuado. En un térmico, revisa los niveles y estate atento a la temperatura. Y en un eléctrico, evita las horas de más calor, evita usar el aire acondicionado a tope y no cargues tampoco a tope. Y en un híbrido, un poco de todo. Coche del día. Sé que me repito cuando elijo mi SEAT 850 normal, el mío. ¿Por qué? Con ese coche tuve un máster sobre sistemas de refrigeración. Porque es que además, cuando llegaba el verano, el coche tenía muchas fugas de aceite, el radiador se tupía. Es que desmontaba el radiador, desmontaba los manguitos, desmontaba la bomba de agua, me subía todo a casa, lo limpiaba bien, lo dejaba impecable. Mi coche, que estaba hecho, era viejísimo, pero no se calentaba. Por eso, además, había un truco en esos coches que les ponías a la polea de la bomba de agua, que iba con una correa, una polea un poquito de menos diámetro, con lo cual la bomba de agua y el ventilador trabajaban a más revoluciones. Es decir, que, insisto, con ese coche, para mí, fue un máster de mecánica y especialmente de sistemas de refrigeración. Consultorio. Franco, que dice que es argentino, pero imagino que no es Franco Colapinto, pues me pregunta una cosa muy sencilla, que por qué los líquidos de refrigeración son necolorines. La respuesta es muy sencilla. Hay dos respuestas. Una, que es la que dicen los fabricantes, porque de ese modo se detectan mejor las fugas. Es rigurosamente cierta. Pero hay otra, que una fuente mía me lo confesó, que es un tema de marketing. ¿Por qué? Porque pagar por un líquido que parece agua, y que en el fondo es agua, en cambio si tiene colorines y tal, ya piensas que es otra cosa. Así que son, bueno, también de que tiene antioxidantes y un montón de cosas. Pero estas son las dos razones principales. ¿Y eso quién te lo dijo? No te lo voy a decir, pero para que sepáis por qué no lo digo, vamos a grabar hoy un vídeo que se llama El periodismo no es solo una profesión en el área de miembros. Haceros miembros, 0,99 € al mes, y entenderéis por qué no lo digo. La pregunta de Juan es muy sencilla, si puede ir al desierto con un 2 caballos, y la respuesta también, por supuesto que sí, pero por el bien de tu coche y por el tuyo, procura que no sea en verano. Llegamos al final de este vídeo, un vídeo que he pretendido que sea práctico, también entretenido. Ya me diréis que os gustan este tipo de vídeos, porque ya sabemos que en Garaje Hermético hacemos lo que nos pidáis. Hacemos de todo. Muchas gracias por seguirnos, por estar ahí, por haceros miembros si os hacéis, por vuestros comentarios, por vuestros likes, por compartir el vídeo y lo más importante, nos vemos aquí de nuevo en nuestro Garaje Hermético. Hasta pronto.